Bueno, nuevamente es un gran gusto para Gremiagro, la Gremial de Productores de Insumos Agrícolas, el estar nuevamente con ustedes esta mañana para abordar el último tema de este grupo de capacitaciones con respecto a la salud del suelo e importancia para la producción agrícola. Y en este caso, el día de hoy nos toca el módulo 5, el módulo con el que finalizamos estas intervenciones. El tema de hoy se llama microbiología del suelo y vamos a enfocarnos en discutir cómo los microorganismos que viven en el suelo, que contribuyen de gran manera con el desarrollo de las plantas, pues pueden aportar cuáles son esos tipos de microorganismos y detalles importantes para que nos familiaricemos, que los comprendamos y que los apoyemos, porque los tenemos que cuidar, ya que ellos son una parte vital en todas las actividades que se realizan y que son en beneficio de nuestros cultivos. Entonces, sin más, pues voy a, como siempre, a apagar mi cámara para tener una mejor señal y a conectar el cursor para guiar de manera correcta la presentación y estamos listos entonces para arrancar. Siempre recordándoles que al final de la presentación pues podremos tener nuestro momento para preguntas y respuestas, para comentarios, para experiencias y ya que hoy finalizamos pues con este gran tema de la salud del suelo, pues hacer una integración de cómo ya todos los factores en sí colaboran, están integrados. Si falta uno de ellos, pues la salud del suelo no se logra. Y entonces hacer ese tipo de comentarios, hacer preguntas, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, y no solo sobre el tema de hoy, de la microbiología, sino que de todos los temas juntos, pues es un genial momento para cerrar pues este grupo de capacitaciones. Así es que bienvenidos a todos, es un gran gusto el poder compartir con ustedes y desde ya pues agradecerles su atención a estos 5 módulos para terminar las capacitaciones que estaban programadas. Así es que vamos a proceder como siempre, revisando nuestra agenda. Y en nuestra agenda, pues lo primero que tenemos son los aspectos importantes del tema, en donde pues estaremos discutiendo qué son los microorganismos y todas las generalidades. Luego vamos a hablar específicamente de los hongos, por qué los hongos son tan importantes, los hongos micorrízicos, arbusculares, cuál es su función, qué papel, qué tipos, ver algunas fotos, eso se me olvidó comentar, que la idea también es compartir con ustedes algunas fotos y algunos nombres de estos microorganismos para familiarizarnos con ellos, ver cómo son, porque creo que para entender cómo funcionan, pues también hay que ver cómo son y que son reales, porque la gente no cree que existen hasta que se observan en un microscopio, ¿verdad? Así es que eso también es importante. Luego hablar de las ectomicorrizas, los protozoos, otro gran grupo de microorganismos, las bacterias, los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, que al final de cuentas, pues estos son los más importantes. Otros microorganismos importantes, las referencias como siempre y las conclusiones que siempre hacemos al final sobre el tema. Y es donde les comentaba que esta vez me encantaría pues que aprovechemos a que los comentarios sean a integrar todo lo que hemos estado viendo en estos 5 grandes temas. Entonces, vamos a empezar con la microbiología del suelo y los aspectos importantes. Lo primero y principal es que los microorganismos que tenemos en el suelo se dividen en 2 grandes tipos, la microflora y la microfauna. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, como el nombre lo dice, microflora, flora relacionado con plantas, relacionado con seres que hacen fotosíntesis, y microfauna, pues relacionado con animales.
Ambos grupos son microorganismos, definitivamente, pues seres muy pequeños que están localizados en el suelo, pero en el caso de la microflora, como ya había mencionado anteriormente, pues todos estos seres producen o se alimentan por medio de fotosíntesis o tienen características de las plantas. Y entonces lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que al ser productores de fotosíntesis necesitan luz solar. Y si necesitan luz solar, quiere decir que están en la capa externa del suelo o muy en la superficie, porque tiene que haber penetración de luz para que estos microorganismos sobrevivan. Por lo tanto, son los más sensibles de los microorganismos porque están expuestos a la radiación solar. Y si por alguna razón hacemos una labranza demasiado excesiva, pues todos esos microorganismos se van al fondo del suelo y al fondo de lo que estamos moviendo y van a dejar de poder hacer esta fotosíntesis o de alimentarse, desarrollarse, y ya no van a contribuir al desarrollo. Por otro lado, pues la microfauna es compleja, bastante compleja, es una gran gama de microorganismos de diferentes tipos y estos pues sí, ya se encuentran en el suelo a diferentes profundidades dependiendo de la cantidad de suministros, recursos, nutrientes, aire, agua que haya disponible y por supuesto también tiene muchísimo que ver la estructura del suelo. También voy a aprovechar para ir integrando pues los conceptos que hemos estado viendo para reforzar el tema y cuadrar toda la situación. Aquí hay una lámina muy interesante en donde hay un diagrama de todos los seres vivos que están presentes en el suelo. Y por ejemplo pueden ver, ¿verdad? Que hay caracolas, garrapatas, babosas, diferentes tipos, bacterias, están todos los aglomerados de los cuales hemos estado hablando, ¿verdad? Actinomicetos, perdón, escarabajos, ciempiés, ascárides y protozoos, garrapatas. Miren la gran complejidad que hay de seres que están vivos en el suelo, pero gran parte de ellos, pues son, o sea, la mayoría son los microorganismos que sirven para alimentar a todos estos seres que están funcionando en el suelo y que nos ayudan. Se ven afectados por ciclos biogeoquímicos del suelo y disponibilidad de nutrientes para las plantas. Fíjense que los ciclos biogeoquímicos, y me detengo en explicar la palabra bio de vida, geo de tierra y química, pues obviamente de todas las reacciones, todos estos ciclos que tienen que ver con las características del suelo, con la química del suelo y con la biología del suelo, que son los tres factores que tienen que ver en la salud, son muy importantes porque facilitan esa disponibilidad de nutrientes para las plantas, que es al final lo que a nosotros nos interesa. O sea que si fallan estos ciclos, ponemos en riesgo a los microorganismos de primero, a los insectos y a todos los seres vivos que están adentro del suelo, y además también ponemos en riesgo las plantas que dependen de todo este gran sistema. Además, colaboran con la degradación de la materia orgánica del suelo. Recordemos que todos estos seres microscópicos, están todo el tiempo trabajando, degradando, tomando sustancias nutritivas que les convienen a ellos de toda la materia orgánica, de todo lo que está presente en el suelo, de los minerales que también están disponibles y se alimentan de esos procesos de degradación. Y en esos procesos van haciendo la mineralización de la materia orgánica. Si la materia orgánica se coloca entre un frasco estéril y se le hace vacío, no va a haber ninguna degradación. Esta se va a quedar ahí por muchísimo tiempo, muy estable, porque no hay quien haga esos procesos de degradación. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar que hay cambios en pH, hay cambios en la humedad,
Hay cambios en la solución del suelo, hay la famosa mineralización, hay producción de gases, por lo tanto hay cambio en la estructura de los gases que están adentro del suelo y todo esto se va dando poco a poco. Además, este proceso, o sea, el de degradación de la materia del suelo, de la materia orgánica, se ve afectado por la humedad. Recordemos que si no hay humedad, no hay degradación tampoco, porque se necesita que para que las reacciones químicas se den, y sobre todo las de transporte y todas las que son movimiento de nutrientes, haya humedad. La humedad, el agua, es el solvente que hace posible todo este gran movimiento de iones, de cationes y de aniones. Luego está la temperatura. La temperatura es vital para el desarrollo de los microorganismos. Hay microorganismos que se desarrollan a bajas temperaturas, hay microorganismos que se desarrollan a temperatura media y hay microorganismos que se desarrollan a altas temperaturas. Y solo como comentario general, los microorganismos están presentes en sistemas minerales muy complejos. Se ha demostrado que hay presencia de microorganismos en cavernas dentro de cristales que son hasta radioactivos y terriblemente peligrosos para la vida, para los humanos, pero ahí están los microorganismos, están como enquistados en estos cristales. Y aparte de, pues, estas teorías de la panspermia y todas esas cosas, en donde se habla, pues, de que la vida vino de otro planeta, de otros planetas, en los asteroides, en los cometas, pues, está también eso presente, solo para que entendamos que estos factores, pues, son importantes para propiciar la vida y regular la vida de los microorganismos. Si bajamos la temperatura, o sea, cuando colocamos los alimentos adentro de un refrigerador, no es que los microorganismos se destruyan, sino que sencillamente los metabolismos se bajan casi que al mínimo y los procesos de degradación pues tardan mucho más tiempo. Por eso es que los alimentos pueden estar días, semanas en la refrigeradora. Bueno, tanto así como semanas, no muy que, pero sí largos periodos de tiempo. Ahora, si congelamos, pues entonces por supuesto que sí podemos extender la vida de los alimentos sin que haya degradación. Pues lo mismo ocurre en el suelo. Cuando baja la temperatura, los microorganismos bajan su metabolismo y los procesos se vuelven más lentos. Mientras que si sube la temperatura, se activan los microorganismos y obviamente que si hay temperatura es que hay calor y el calor es una fuente de energía para todo ese desarrollo. Pensemos en estos aspectos porque es clave mantener las temperaturas y condiciones de humedad adecuadas para los microorganismos y por supuesto para las raíces y para las plantas. También es importante el pH. Ya sabemos, ya hemos visto que para que haya una integración correcta o movimiento correcto o disponibilidad de los cationes y de los aniones que están presentes en el suelo de los diferentes minerales y sobre todo de los elementos, el pH y la temperatura son vitales. El pH regula qué disponibilidad hay. Hay unos nutrientes que están disponibles a pHs ácidos, hay otros que están en neutros y hay otros que están en alcalinos. Y hay algunos de ellos que son, digamos, que los reyes de los nutrientes que están en un rango mucho más amplio, desde pHs ácidos hasta alcalinos, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Si el pH se nos pone muy ácido, vamos a bloquear todos los nutrientes que son alcalinos. Y si nuestra planta necesita esos nutrientes alcalinos, pues no va a haber desarrollo. Y lo mismo ocurre con los microorganismos. Entonces, tenemos que buscar el rango de pH correcto para que ellos se desarrollen y, por supuesto, hagan estos procesos de degradación de materia orgánica y funcionen en simbiosis y todo lo que ya hemos hablado. Luego es importante la profundidad del suelo. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que en las capas superiores, pues las temperaturas son, digamos que normales. Cuando empezamos a bajar en profundidad, empieza a aumentar la temperatura del suelo y hay algunos lugares del planeta en donde esto pasa demasiado rápido y podríamos, digamos que, esterilizar el suelo
solo por la temperatura que hay, ya no hay crecimiento de los microorganismos que nos conviene. Además de, con la profundidad también cambia la humedad, también cambia la disponibilidad de gases. Los gases no entran a capas muy profundas del suelo y recordemos que son vitales para la respiración, para el desarrollo de los microorganismos y de las raíces. Además de, también cambia el peso, o sea, la cantidad de materia acumulada que está ejerciendo la fuerza en el suelo, por lo tanto, presión, compactación, y esto se debe a esa profundidad. Y por supuesto, que ya lo mencioné, pero ahora lo remarco, es la aireación. Mientras más profundos estamos en el suelo, menos aireación. La aireación es importantísima porque nos permite el ingreso no solo del oxígeno, nos permite el ingreso del nitrógeno, nos permite el ingreso de vapor de agua que entra porque está en el aire, pero también nos permite la liberación del metano. El metano, si se queda presente en el suelo, pues puede de alguna manera cambiar la estructura del suelo, del aire, y eso no nos conviene. Está también la liberación de nitrógeno a la atmósfera, que si recordarán, son los microorganismos los que convierten los nitritos, los nitratos y todos los productos amoniacales nuevamente en nitrógeno, y por eso hay ciclo de nitrógeno. También está el oxígeno, también está el CO2, también está el monóxido. Todo esto está dentro de este campo de la aireación, que también, por supuesto, como ya habíamos dicho, afectan al proceso de degradación de materia orgánica y al desarrollo de todos los seres vivos que están adentro del suelo. También permiten la obtención del compost. O sea, los microorganismos son los responsables de hacer ese proceso de obtención de compost. Y el compost, pues, es sencillamente el degradar la materia orgánica como tal, cáscaras, estiércol, residuos vegetales, trozos de madera, trozos de hojas, todos los rastrojos, todo lo que entra en contacto con los microorganismos, pues poco a poco se va a ir degradando. Todos los materiales celulósicos, lignocelulósicos, que, o sea, que son rígidos, como la madera, por ejemplo, la corteza, eso va a tardar muchísimo más tiempo en degradarse. Pero, por ejemplo, las cáscaras, las hojas, eso es mucho más rápido porque también tienen alto contenido de humedad y son más fáciles de atacar por los microorganismos, los hongos, todo lo que está en el suelo. Entonces, si no hay microorganismos, no hay compost. Así es que cuando hacemos estos procesos, tenemos que cerciorarse de que ese proceso sea un proceso vivo y por lo tanto tenemos que controlar la temperatura de ese proceso de compostaje, tenemos que controlar la aireación, tenemos que controlar la humedad. Muchas personas creen que con solo mezclar tierra con los residuos orgánicos, eso va a ser un buen compostaje. Pues tal vez al final del proceso sí se obtenga un buen compost, pero se va a tardar muchísimo tiempo. Y nosotros no podemos tener mucho tiempo ese material porque lo tenemos que integrar a nuestros cultivos. Entonces, para hacer una producción de compost homogénea, que sea adecuada, que tenga las características de nutrientes que necesitamos para la producción, o sea, la obtención de los nutrientes necesarios, pues tenemos que garantizar que se cumplen todas esas características de las cuales hemos estado hablando. Solo voy a interrumpir un momentito porque voy a agregar a Alexis que tengo por aquí. Denme un segundito. Tengo ya a Alexis y tengo a Flor. Ok, perfecto. Ya tienen posibilidad de hablar para el final. Ok, entonces seguimos. Luego
también es importante que recordemos que los nutrientes se transforman de materia orgánica a inorgánica. Esto es, digamos, que lo que nosotros esperamos. Por eso hablamos de la mineralización. Esta flecha representa ese proceso. Y marcamos los orgánicos, si ustedes los ven aquí con un color, o sea, como color de tierra, los vamos a volver nuevas sustancias, sustancias inorgánicas. ¿Qué significa esto en términos de química? Hablemos de los materiales orgánicos como los materiales que tienen en su química el carbono. No pensemos en los compuestos que no tienen aditivos, que no son productos industriales, porque ese término no es correcto. En el caso nuestro, cuando hablamos de química orgánica, es la que está relacionada con el carbono y por eso sufre la mineralización, porque se va a descomponer, todos estos compuestos tan complejos se van a descomponer en CO2 y en materiales inorgánicos, en sales sencillas que la planta puede tomar. Las plantas no pueden alimentarse de celulosa, no pueden alimentarse de lignina, no pueden alimentarse de sustancias orgánicas complejas. Y los microorganismos tampoco. Tienen que degradar todos estos materiales y de la degradación es que se van a ir alimentando. Y el resultado entonces es que los productos, estos inorgánicos o los materiales sencillos, sean admisibles por la raíz. Recordemos que la raíz es un sistema poroso, ¿verdad? Que está absorbiendo, que está tomando por la membrana de las células, de las raíces de las plantas, está pasando por la permeabilidad de las raíces, están pasando los nutrientes y hay un intercambio. Si se recuerdan, se intercambia, por ejemplo, un OH menos por un nitrito y se cambian en la raíz, o un H más que está en la raíz y se cambia por un amonio. Eso pasa naturalmente en la raíz. La raíz, la planta no tiene una boca, o sea, no le podemos dar unas galletas de soda, unas papitas fritas. Si fuera posible eso, pues el mundo sería de otra manera. Las plantas tal vez nos comerían a nosotros. Y bueno, eso sería muy complicado. Entonces, pensemos en que por la raíz tienen que entrar estos materiales nutritivos muy pequeñitos. Y los microorganismos también funcionan así. Tienen que hacer la degradación para poder incorporar los nutrientes a sus sistemas. Por supuesto que también permiten el metabolismo de los microorganismos. Si esto no ocurriera, no habría vida adentro del suelo. Además, los microorganismos del suelo son la base de la cadena alimentaria, como ya lo habíamos dicho. Y entonces vamos a mencionar algunos de ellos, los principales. Las bacterias es el grupo de los más grandes. Hay cualquier cantidad de bacterias. Y así como tales, pues están las benéficas y están las bacterias que son patógenas, que nos causan problemas. Luego están los hongos unicelulares, están las microalgas, que esto es de la microflora, ¿verdad? Están los protozoos, que son seres un poco más complejos que las bacterias, son más grandes en tamaño. Y luego otra serie de seres que están por ahí presentes, ¿verdad? Dentro de los microorganismos. Pero, solo para recordarnos, aquí este diagrama está un poco más específico. Aquí en la región de las raíces y de donde están las micorrizas y todos los sistemas complejos, los aglomerados, donde está la materia orgánica descomponiéndose, que están todos los desechos, residuos, los metabolitos de las plantas, de animales y microbios. Aquí, en esta parte, es donde se producen todos los fenómenos, todos los cambios, toda la disponibilidad, todo el transporte. Por supuesto, ahí están presentes las bacterias, los hongos y están también los nemátodos que están alimentándose de las raíces, pero también de algunos de todos estos microorganismos. Y por supuesto están también los artrópodos, están los artrópodos depredadores que son más grandes, están los nemátodos depredadores, los protozoos, donde están por ejemplo las amebas, los flagelados,
los ciliados como los paramecios y todos esos seres, las euglenas que son tan complejos, en comparación pues con todos los microorganismos que están por aquí. Y por supuesto, estos ya le dan, ya alimentan a los nematodos depredadores y aquí ya están los animales pendientes de alimentarse de los artrópodos, de los nematodos, están las aves. Total, es que esto es una gran cadena. Y dependemos de todos estos seres para que haya una estabilidad, un equilibrio, una disponibilidad de alimentos también para nosotros los humanos y para los seres vivos ya más complejos o superiores que les llamamos, ¿verdad? Entonces, los microorganismos permiten la disponibilidad de otros nutrientes para las plantas, la biodisponibilidad. Y esto es por la descomposición de la materia orgánica que ya dijimos, reacción bioquímica con la porción mineral del suelo. Se recordarán que hablamos en la plática pasada que muchos de los microorganismos están destruyendo las rocas, por ejemplo, los hongos que se van metiendo entre los orificios de las rocas y poco a poco se van metiendo, van desmineralizando y van rompiendo y formando partículas más pequeñas. Bueno, pues a eso es a lo que le llamamos la reacción bioquímica con la porción mineral. Se va a producir CO2 y el resultado de la materia orgánica es el humus. Y el humus, que va a estar formado por las materias húmicas, ¿verdad? Los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos y las huminas. Ahí está presente todo eso que nos ayuda en diferentes aspectos a la nutrición. Pero esto es solo para recordar cómo vamos encajando todo lo que ya hemos hablado. Y además se captura nitrógeno. Como ya dijimos, pues hay bacterias fijadoras de nitrógeno, pero también hay microorganismos nitrificantes y desnitrificantes que están haciendo todos estos procesos que ya mencioné anteriormente. No están distribuidos uniformemente en el suelo, por lo tanto se obtiene un mosaico discontinuo de microambientes. Esto quiere decir que si hay una región, tenemos por ejemplo una área para cultivar, los microorganismos no van a estar distribuidos uniformemente como que esto fuera solución. Hay áreas donde hay mayor concentración, hay áreas donde hay menor concentración, y esto va a depender de la cantidad de agua que hay, del tipo de nutrientes que están en las diferentes partes del suelo. Pero esto lo tenemos que entender porque todas las personas creen que donde hay suelo hay microorganismos y eso no es así. Es importante monitorear cómo está todas las regiones de nuestras parcelas, de nuestros cultivos, para ver que esto se está cumpliendo. Además, estos microorganismos que son favorables para el desarrollo microbiano, están limitados por las áreas, como ya dijimos, pero también por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no son eternos los microorganismos. ¿Van a ser eternos? Si propiciamos que el proceso se mantenga, o sea, si hay suficiente materia orgánica para que se alimenten los microorganismos, hay suficiente agua, hay estimulación, o sea, hay presencia de gases adentro del suelo, todo eso es muy, muy importante. Así es que, ojo, porque todos creemos que el suelo es para siempre y el suelo es un ser vivo complejo que tenemos que cuidar. Yo diría que al paso que vamos es un recurso que no es renovable en términos de grandes periodos de tiempo. Es renovable si nosotros logramos que sea renovable, o sea, estamos cuidándolo, protegiéndolo. Tal vez es mejor la palabra en lugar de decir que hay que reconstituir el suelo. Yo diría que mejor hablemos de garantizar el estadio en el tiempo. Veo que Flor tiene levantada la mano. No sé, permítame un momentito, solo a conceder hablar. No sé si necesita hacer Perdón, algo. perdón, creo que cuando estaba manipulando el teléfono se levantó la manita, pero perdón, perdón. Usted no se preocupe, Flor, estoy viendo que esté atenta.
Qué pendiente. No, Perdón. bienvenida, Flor. Es un gusto que esté con Gracias, nosotros. gracias, igual. Gracias. Ok, entonces, recapitulando, importante, ¿verdad? Pensar en área y en tiempo para garantizar la disponibilidad de los procesos y que los microambientes estén bien distribuidos en todo nuestro terreno. Para que vean ustedes cómo está esa famosa distribución de microorganismos en un suelo, hablemos de profundidad. Y miren, la profundidad está en centímetros. De 3 a 8 centímetros de profundidad, o sea que nos metemos 3 a 8 centímetros, que es casi nada, ¿verdad? Miren la cantidad de bacterias aeróbicas que hay, de bacterias anaeróbicas, actinobacterias, de hongos y de algas. Son un montón. 7.800, pues 7.8, perdón, por 10 a la 3, o sea, 7.800 organismos por gramo de suelo, solo de bacterias aeróbicas. Si nos vamos un poco más profundo, a 20, 25 centímetros, digamos que eso es como una regla normal que tenemos, ¿verdad? De profundidad, ya disminuyó un montón la cantidad. Casi nos queda un 30%, un 30, un 35%. Eso es una gran disminución. Si bajamos a 35, 40 o a 65, 75, miren la disminución, es increíble. Y a 135, o sea, un metro, casi un metro y medio de profundidad, vamos a tener una. 0.4, cero actinobacterias, 3 hongos, 0 algas. Recordemos esto porque es muy importante entender que las plantas, los cultivos que nosotros protegemos, tienen sus raíces en estas áreas y aquí es en estas profundidades, mejor dicho, y es ahí donde tenemos que preocuparnos de que estén vivos los microorganismos. Más profundo, pues ya no hay microorganismos. Ahora me van a decir ustedes, bueno, ¿y los árboles? Porque los árboles tienen una gran raíz. La función de las raíces de los árboles es otra. Los árboles están buscando no solo nutrición, ¿verdad? La raíz está en la parte superior, en donde están todos estos microorganismos. Ahí es donde los árboles se desarrollan, se toman los nutrientes para su desarrollo. Pero los árboles están buscando también agua. Y además de las raíces de los árboles, tienen la función también de mantener estable la planta, o sea, el tallo, el crecimiento, porque los árboles también tienen que crecer hacia arriba en busca de la luz, en busca de la humedad, de las corrientes aéreas, en fin, un sistema bastante complejo que tal vez Soane nos invita más adelante a otro tipo de capacitaciones en donde podemos hablar ya de la parte forestal, porque también pues tenemos que cuidarla, pero solo para que ustedes tengan esa idea, yo ya me estoy extendiendo demasiado. La dispersión de microorganismos, exceptuando los fototróficos, o sea, los que se alimentan de la luz, sigue la distribución vertical de nutrientes. O sea, pensemos en que sí, dependiendo de la disponibilidad de los nutrientes del suelo, así van a estar ubicados también los microorganismos. Pero fíjense bien, es alterada por otros factores. Y aquí es donde entramos nosotros a arruinar el asunto. Podemos cambiar la composición de la atmósfera del suelo, o si hay un cambio natural en la atmósfera del suelo, se va a alterar la distribución de los microorganismos. El pH. Cuando usamos fertilizantes, por ejemplo, y no tenemos cuidado, el pH puede volverse muy ácido. Entonces, hay necesidad de alcalinizar el suelo, o sea, agregar carbonatos o agregar algún agente como yeso, por ejemplo, para subir ese pH y mantener estable el pH del suelo. Recuerden esto, es importantísimo. Ahora, no podemos excedernos en agregar demasiado carbonato, por ejemplo, o demasiado yeso, o si pues nos vamos a arriesgar y usar hidróxido de calcio o hidróxido de sodio, que son peligrosísimos si no se tiene cuidado.
el pH se nos puede disparar y matamos a todos los microorganismos que están presentes. Además, la humedad. Si nosotros no mantenemos la cantidad de agua necesaria en el suelo, pues también va a cambiar la dispersión de microorganismos. La cantidad de minerales asimilables. Esto tiene que ver con el pH, pero tiene también que ver con la disponibilidad. Si nosotros no fertilizamos correctamente, sin agregar excesos, pero sin agregar en déficit, vamos a tener la cantidad de minerales asimilables. Y entonces garantizamos la vida de los microorganismos y de nuestras plantas. La presencia de sustancias antimicrobianas. Las sustancias antimicrobianas pueden ser desde antibióticos o pueden ser algunos cationes o algunos metales que puedan causar cambios o destruir los microorganismos. El pH afecta, por supuesto, la presencia de ácidos va a afectar. Entonces sería un antimicrobiano la presencia de ácidos en el suelo. Pero, como les digo, también hay sustancias que pueden funcionar como antimicóticos, por ejemplo, para destruir hongos, y eso no nos conviene. Ok, hablemos un poquito ya de los hongos. Y aquí en la foto, pues sí, hay aquí un hongo que todos reconocemos, pero no todos los hongos son así con sombrerito y que tan bonitos que se miran en las películas, ¿verdad? Y en los libros de cuentos. Y aquí hay un enanito, aquí abajo un duendecito. No, estos son solo algunos de ellos. Hay un montón de tipos de hongos. ¿Y qué hacen los hongos o qué son los hongos? Bueno, cumplen funciones simbióticas, simbiosis, ayuda a, y en este caso hay asociación entre los hongos y las plantas para el desarrollo de ambos, ¿verdad? La simbiosis es que se juntan dos seres para trabajar coordinados, como deberíamos de hacer nosotros los humanos, ¿verdad? Juntarnos para hacer algo bueno, no algo malo. Y ejemplos son los hongos, las micorrizas arbusculovesiculares. En los textos aparece como BAM. Esto es en inglés, pero aquí en la foto los podemos ver. Está la raíz, ¿verdad? Las raíces, pero hay un crecimiento de estos hongos y se forman lo que se llaman las estructuras arbusculares, que es todo esto, pero además están las vesículas. Y en las vesículas hay colonias de hongos, grupos de hongos organizados, donde se está haciendo el movimiento, por ejemplo, del fósforo. El fósforo es uno de los cuales se transporta de diferentes regiones del suelo hasta las áreas donde están las raíces. ¿Por qué le gustan a los hongos las raíces? Porque como las bases en donde ellos se pueden colocar y desarrollarse. ¿Y por qué a las plantas les gusta que hayan hongos? Pues porque sencillamente le dan de comer a las plantas o a las raíces. Entonces, esto es un ejemplo de simbiosis. Ambos, hongos y plantas, están trabajando juntos para desarrollarse, para alimentarse y para mantener el sistema funcionando. Obviamente que dentro de todas estas estructuras arbusculares, pues hay redes de agua, hay redes de gases y por eso es que están disponibles todos los nutrientes. Todas estas fotos, si ustedes quieren, pues pueden sacar una captura de pantalla. Estas son las referencias de donde han salido, donde hay muchísima más información. Además, segregan varias enzimas y otras sustancias. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son sustancias activadoras de procesos de reacciones químicas, de reacciones bioquímicas que están presentes en los seres vivos, en el suelo, en donde están pues todos los sistemas vivientes y estas, como ya dije, son sustancias activadoras. Las enzimas permiten hacer las reacciones químicas de manera más rápida y eficientes. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los humanos, de las enzimas digestivas, si las enzimas no están presentes, no se produce correctamente la degradación de los alimentos y podemos padecer de serios problemas gástricos. De hecho, en la boca tenemos una de las primeras enzimas y esa se llama amilasa. La amilasa destruye o degrada, mejor dicho, el almidón que hay en los alimentos. Por eso cuando nos alimentamos y no masticamos bien,
Si se recordarán, nuestras abuelitas nos decían, pero es que mastique bien antes de tragar. Eso es para lograr que la saliva se mezcle con los alimentos. La amilasa degrada el almidón y lo vuelve azúcares más sencillas que cuando llegan al estómago, pues pueden ser asimiladas más fácilmente. Pues de igual manera funcionan los microorganismos en el suelo. Estas enzimas se asocian en las reacciones químicas, se acoplan a los sustratos, que son las partes en donde las enzimas se anclan, y entonces se dan los procesos. Eso lo hacen los hongos. Si no hay hongos, no hay enzimas y los procesos se volverían muy, 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 muy largos. Se adhieren a la raíz los hongos y facilitan que las plantas adquieran nutrientes que por sí solas no pueden obtener directamente del suelo. Este es el caso del fósforo. El fósforo, si está disponible en el suelo, cuesta mucho que se mueva, que migre, que se solubilice. Entonces, ahí nos ayudan los hongos. Ellos, por medio de todos los procesos, absorben el fósforo y lo mueven a través de todas las redes miceliares, o sea, todas esas estructuras que vimos, ¿verdad? Las arbusculares, y entonces llegan los nutrientes al área en donde se necesitan en la raíz, y entonces ya se pueden absorber. Además, los géneros de hongos con especies representan la mayoría, que se representan en mayoría en el suelo, pues pueden ser los Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma y otros. Estos son, digamos que los principales grupos de los cuales vamos a leer un montón. Y si vemos, por ejemplo, Penicillium, suena a penicilina, ¿verdad? Sí, es un hongo benéfico. Nos proporciona la penicilina y otro grupo de antibióticos. Luego, pues está el Aspergillus, pero también así como hay muy buenos, o sea, hongos benéficos, pues también están los hongos que son tóxicos o que son peligrosos. Y entonces ahí anda el Aspergillus niger, hay Fusarium, el Fusarium terriblemente peligroso, ¿verdad? Son muchas de las enfermedades que hay, sobre todo los frutos, están debidos a grupos de Fusariums, pero en sí también hay muchos que son benéficos. Entonces tenemos que entender que vamos a luchar porque en el suelo estén los que nos ayudan, los que nos convienen. Y eso se hace estimulando el crecimiento adecuado de estos y controlando los que no son benéficos. También es común hallar pues micelios, o sea, estructuras o desarrollos de basidiomicetos. Y aquí hay una fotita, ¿verdad? De cómo son los basidiomicetos, que son los que nosotros ya conocemos. Mixomicetos, y aquí hay una foto, miren cómo cambian, ¿verdad? Cómo son de diferentes. O micetos, esto ya es otra estructura totalmente diferente a las anteriores. Y se encuentra una gran variedad de suelos, en los suelos de levaduras, como la cándida, ¿verdad? Esta es una foto de un tipo de cándida. Los Cryptococcus, que son estos, pues tienen otra forma. Los lipomices, que tienen otros sistemas. Entonces, miren la gran variedad, cómo pueden presentarse los hongos, y cambiando de tamaño, ¿verdad? De estructuras o dónde se encuentran. Algunos de ellos están dentro de la tierra, otros están sobre la superficie de los vegetales en descomposición o sobre los vegetales que están en proceso de desarrollo. Aquí hay un gran problema, ¿verdad? Porque hay insectos que han atacado la hoja, pero también hay colonias de hongos desarrollándose. Luego tenemos los hongos micorrízicos. En la literatura aparecen como HM. Si estamos hablando de hongos y ven ustedes esto se refiere a los micorrízicos. Y son unos de los principales componentes microbianos que estabilizan comunidades vegetales de ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a los micorrízicos es que se dan esos procesos de simbiosis, de estabilidad, de crecimiento, de ayuda mutua y que nos permiten el desarrollo de nuestros cultivos.
Han contribuido a a la evolución y adaptación de plantas en el ecosistema terrestre. O sea que si no existieran estos hongos micorrízicos, no tendríamos un ecosistema terrestre como el que conocemos ahora, tan variado y tan complejo. Existen 6 tipos, pero son 2 los que intervienen en la actividad agrícola: hortícola, frutícola y forestal. Y esa es la micorriza arbuscular y la ectomicorriza. Y ahorita vamos a describir qué es cada una de ellas, no se preocupe. Se convierten en enemigos hostiles para patógenos que atacan las plantas. Por la misma química de los sistemas que tienen estos hongos, pueden segregar enzimas, pueden segregar algunos productos que son tóxicos para agentes patógenos que están presentes. Entonces, también de esa manera nos van a ayudar. Algunos producen antibióticos naturales, como la streptomicina, que la streptomicina es uno de los antibióticos que nosotros utilizamos ya en nuestros tiempos y que es tan importante y nos ha ayudado a curarnos de un montón de enfermedades. Los antibióticos tienen esa característica. Destruyen diferentes patógenos del suelo, igual que en personas y en animales. Eso también es importante. Entonces veamos cómo son. Hongos micorrízicos arbusculares. Lo primero que pensamos cuando vemos esta foto es, sí, un arbolito, ¿verdad? Sí, aquí está el tronquito, la raíz, digamos, y toda esta sería el follaje. Pero en realidad esta estructura está adentro de la raíz. Estos crecen adentro de las raíces. Entonces se desarrollan y permiten de la parte externa llevar nutrientes a la parte interna de las raíces. O sea que es como que dejáramos que algún ser vivo se nos acoplara en una parte de nuestro cuerpo y nos ayudara a obtener los nutrientes. Son estructuras especializadas, muy especializadas, diría yo. Producen simbiosis y, por ejemplo, los hongos glomales, hay 150 especies conocidas que hacen este trabajo, están presentes en raíces del más del 80% de las plantas. Imagínense que están presentes, como dijimos anteriormente, en todos los sistemas y es lo que nos permite tener la flora que conocemos actualmente. Mejoran la nutrición de las plantas con un mayor crecimiento y nos permiten el ingreso del fósforo y de otros nutrientes, entre otras, ¿verdad? Luego está la ectomicorriza y ecto significa fuera de. Estos crecen al revés. Estos se desarrollan afuera de las raíces y se establece una simbiosis sobre todo en plantas de clima templado y estos son los basidiomicetos, por ejemplo, los ascomicetos, los zigomicetos. ¿Y cómo se ven? Pues vamos a verlos cada uno. Solo una aclaración. Es importante que oigamos estas palabras, no nos tenemos que aprender porque al fin de cuentas pues están en todas las guías, en todos los libros de biología, sobre todo de microbiología, pues están descritos todos estos nombres, pero lo importante es que nos suenen los nombres, que tengamos ya conciencia de que existen estos seres. Entonces, miren las diferentes estructuras. Unos pueden ser muy desarrollados, esto es ectomicorriza, o sea que aquí viene la raíz y estos se desarrollan hacia afuera. Y estos que están aquí más parecen como pelitos, ¿verdad? Como cilios y en estructuras un poco más sencillas que estas que parecen, la verdad, como más como tipo coral, ¿verdad? Esto es un poco más como pelitos, como estructuras más finas, tal vez esa es la mejor descripción. ¿Cuál es el papel de los hongos? Contribuyen a la estructura del suelo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere estar relacionado con todos los procesos de aglomeración, de rompimiento de partículas, de guardar agua, de permitir el drenaje. Ahí están metidos los hongos. Generan nuevas partículas, que era lo que acababa de mencionar. Penetran en poros y fisuras de rocas y minerales. Esto se llama invasión biomecánica y esto significa que poco a poco van entrando, metiéndose, desarrollándose y poquito a poco van desgastando las rocas hasta que al fin las rompen.
Y eso también puede pasar en sustratos sólidos, como por ejemplo la celulosa, la madera, ¿verdad? Que es alta en celulosa y de lignina, la madera. Permiten el traslado de nutrientes inorgánicos y orgánicos, como ya lo hemos estado diciendo. Producen exopolímeros. Y cuando hablamos de polímeros son estructuras complejas, ¿verdad? Esas que vimos anteriormente que parecían arbolitos o corales, esos son los exopolímeros que crecen, se desarrollan y eso es lo que le da estructura al suelo. Intervienen en retención y migración de agua debido pues a todos estos procesos de aglomeración, de crecimiento, pues ahí es donde trabajan en la retención. Forman cordones miceliares que favorecen el traslado de nutrientes. Esos arbolitos que vimos, esas estructuras ramificadas, pues es lo que permiten, ¿verdad? Mover los nutrientes, insisto, fósforo, por ejemplo, es uno de ellos. Actúan como reservorio de nitrógeno y otros elementos. Recuerden que los hongos son muy responsables de todos los procesos de transformar el nitrógeno. Entonces, por eso es que ellos controlan el nitrógeno en el suelo. Son responsables de la colonización o infección de plantas e insectos. Hablemos un poquito de los protozoos y bacterias. Perdón. Miren la diferencia en las estructuras. Estos son seres ya un poco, son independientes, se mueven libremente, tienen otras características. Aquí vamos a hablar primero de los protozoos. Importante que vean las fotos, las diferencias en estructuras. Este, por ejemplo, es un ciliado, es un paramecio. Esto es más, digamos que tipo una ameba, ese tipo de estructuras. Participan en el equilibrio biológico del suelo, se alimentan de gran cantidad de bacterias. Una ameba ingiere alrededor de 40,000 bacterias entre cada división celular y las divisiones celulares son rapidísimas. Entonces, imagínense cuántas bacterias se puede comer una sola ameba. Luego, hablando de las bacterias, están las gram negativas que predominan en números con respecto a las gram positivas. Y dentro de las gram negativas están el Acinetobacter, las pseudomonas y las xanthomonas. Que hay una foto de unas pseudomonas, por supuesto esto está teñido, esto es un microscopio láser, pero esto está colorizado para que veamos cómo son las estructuras. Dentro de las gram positivas están los bacillus, el clostridium, el streptococcus, el lactobacillus, el enterococcus, perdón, y streptococcus. Nos suenan algunos nombres, ¿verdad? Como por ejemplo las pseudomonas, pero también los bacillus que tienen muchísimo que ver con, por ejemplo, los procesos de transformación de la leche. El clostridium, ¿verdad? El Clostridium botulium es el que es responsable del botulismo, que es una enfermedad una contaminación seria de los alimentos. Los lactobacillus específicamente, ¿verdad? Es un grupo de bacilos. Los streptococcus, que streptococcus pues podemos tener cuando tenemos infecciones, cuando tenemos contaminación en la piel o en las partes internas del cuerpo. Pues todos estos, las diferentes cepas son o buenas o malas para nuestros cultivos. Aquí hay una foto de un Clostridium. Miren la diferencia entre unos y otros. Estos ya parecen, perdón por la referencia, pero ya parecen como chetos, ¿verdad? Son un poco más largos. Estos son más pequeñitos. Y luego están las actinobacterias, que son los géneros más abundantes. Están los streptomyces y las nocardias. Ejemplos de géneros más representativos de mixobacterias, que también son importantes, están los Myxococcus, que son totalmente diferentes, los Chondrococcus, que estas son estructuras un poco más como arbusculares, ¿verdad? Parecen como helechos, como coralitos. Y aquí a esta foto que está aquí es un Chondrococcus. Y nuevamente, insisto, aquí están las referencias para que vayan a buscar las fotos o hay más información. Entre las principales poblaciones de bacterias están las fototróficas y ahí están las cianobacterias. Fíjense que las cianobacterias, no todo lo que hacen es malo, ¿verdad? Contaminar los ríos y los lagos, porque también las cianobacterias pues producen fotosíntesis, segregan aceites, producen
proteína vegetal, o sea que es posible obtener cosas buenas de las cianobacterias. Y dentro de los grupos está la anabaena. Esta es una foto de anabaena. Está el nostoc, y esta es una foto de nostoc. Solo para comentarles, de estas se han hecho muchos estudios para la obtención de aceite y producción de biodiesel. Así es que eso es importante. Noten que al ser fototróficas, pues son verdes, obviamente, porque tienen clorofila y necesitan estar presentes con la luz. Las cianobacterias suben en los lagos a la parte superior cuando hay disponibilidad de luz y luego cuando hay oscuridad, pues bajan al fondo de los lagos. Y son esos movimientos adentro del agua. Luego están los bacilos, las tricodermas y las pseudomonas. Es importante que hablemos un poquito. Protegen semillas y plántulas contra varias enfermedades. Las raíces de las plantas contra enfermedades infecciosas. Se inoculan en el suelo y su efectividad en esto varía considerablemente. Está muy de moda ahora ir a los bosques a recolectar bacterias de bosques y hacer inoculaciones en el suelo. Eso es importante evaluarlo. Hay varias empresas en el área centroamericana que están haciendo este trabajo, o sea, reproducción de estos microorganismos y los ponen a disponibilidad para hacer estas inoculaciones. Es importante saber de este tipo de cosas también porque podríamos ayudar a recuperar la microflora y la microfauna de los suelos cuando estas han sufrido problemas de crecimiento. Aquí hay una foto para que ustedes vean cómo son. ¿Y cuáles son los microorganismos que promueven el crecimiento vegetal? Esta es la población que vive en la rizósfera, o sea, en el área de la rizósfera, y como endófitas, o sea, están involucradas directamente con las raíces, intra o extracelularmente, o sea, adentro de las células o fuera de las células. Y esto es en el tejido vegetal sano. Con capacidad para suprimir fitopatógenos y estimular crecimiento vegetal. O sea que la acción de los microorganismos promotores del crecimiento, están luchando todo el tiempo contra los fitopatógenos. Y al hacer todas estas funciones, pues como ya dijimos, segregan enzimas, transportan nutrientes, controlan el pH, hacen degradación de materia orgánica, en fin, es una serie de procesos complejos. Además se inoculan en suelos para mejorar la disponibilidad de nitrógeno, como ya lo mencioné, como agentes de biocontrol, inhibidores de patógenos vegetales, y ahí está el Fusarium oxysporum, que es esta foto que está aquí. El Pythium, que es esta foto que está aquí. Esos son diferentes estructuras, miren cómo pueden cambiar entre una y otra. Producen fitohormonas, o sea, hormonas que están pues directamente relacionadas con los procesos en el suelo, producción de antimicrobianos, fijación de nitrógeno, degradación de biopolímeros como celulosa, pectinas, lignina, almidón. Recordemos que por ejemplo, en una cama biológica, Luis nos mencionó que es muy importante la degradación de la lignina, ¿verdad? El hongo de la pudrición, el hongo blanco de la pudrición, debería ser realmente el no de la pudrición blanca, porque no hay pudrición blanca. Lo que se da ahí es un proceso de degradación de lignina y de celulosa, precisamente para procesar todos los restos de plaguicidas que tenemos adentro de la cama. Recordemos cómo es la celulosa. La celulosa pues es prácticamente como el papel, es una pasta de celulosa. Cuando esa celulosa se lava y se extiende, pues forma una especie como de algodón burdo, ¿verdad? Eso es la celulosa. Por lo tanto, es necesario atacarla para degradarla y obtener estos azúcares que son importantes para el crecimiento de los microorganismos. La degradación de proteínas, polinucleótidos y lípidos, porque recordemos que las plantas no pueden absorber proteínas, polinucleótidos y lípidos. Malaya le pudiéramos echar 1 litro de aceite de oliva
a un cultivo y que se desarrollara precioso. Eso no funciona así, no funciona como nosotros. Amonificación, o sea, procesos relacionados con el amonio, solubilización de fosfatos, como ya lo hemos mencionado. Otros microorganismos de vida libre tienen capacidad de reducir nitrógeno de la atmósfera y esos son las bacterias diazótrofas. Ahí está el Azospirillum, la Dersia, esta es una foto de Dersia, Pseudomonas, estas son las Pseudomonas, Azotobacter, Enterobacter, son diferentes tipos. Y estas bacterias promueven el crecimiento vegetal por síntesis de hormonas reguladoras de crecimiento. Aquí ya vamos a hablar de hormonas. Recordemos que las hormonas son las que estimulan los procesos metabólicos. Cuando están presentes, se dan los procesos. En el momento en que se dejan de producir, de sintetizar, se acaban esos procesos, así como nos pasa a nosotros los humanos en nuestros ciclos de vida, ¿verdad? En algunos casos tenemos algunas hormonas como las del crecimiento, en otras desafortunadamente tenemos las hormonas del envejecimiento. Bueno, pues así funcionan también en las plantas. Actúan sobre el crecimiento e incidencia de patógenos en la raíz por excreción de antibióticos. Y otras solubilizan compuestos ricos en fósforo por excreción de ácidos orgánicos y fosfatasas. Recordemos que el fósforo, para que sea soluble, cuando hablamos de la estructura del suelo, se recordarán, y cuando hablamos también de fertilizantes, hablamos de que las sales, el fósforo como tal no es soluble, debe estar acidificado. Entonces, mientras haya ácido en el suelo, es posible solubilizar el fósforo. Y si están presentes los hongos y todas estas estructuras de transporte, como las micorrizas, o sea, todos los sistemas micorrízicos arbusculares, entonces se da ese movimiento fácilmente. Y ya para terminar, están algunos hongos filamentosos. Filamentos quiere decir que son estructuras muy largas, ¿verdad? Como tubitos. Aquí se ven como tubitos en donde hay conexión en diferentes áreas y estos intervienen en la solubilización del fósforo y movimiento, otra vez, en la mineralización de la materia orgánica, nuevamente en los procesos de degradación, control biológico de hongos patógenos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este fue un paseo de casi una hora por todo lo que es la microbiología del suelo. Si ustedes van a las bibliotecas y piden un libro de microbiología, es prácticamente una Biblia. Es un libro muy complejo donde hay miles y miles y miles de detalles con respecto a todos estos seres que son tan importantes para nosotros. Es importante también verlos, ver cómo son las diferentes estructuras, las funciones que tienen, pero creo yo que a la hora después de poner esto sobre la mesa, lo más importante es entender toda esta interacción que hay entre estos seres vivos, el sistema, o sea, toda la parte física y por supuesto todas las reacciones químicas que se dan. Si entendemos eso, ahora ya vamos a tener mucho más cuidado en que todo esté presente para que el suelo sea realmente un sistema adecuado para el crecimiento vegetal. Y el crecimiento vegetal, pues definitivamente depende del crecimiento animal y nosotros. Así es que esta gran vuelta por este mundo que nosotros no vemos o que tal vez no nos percatamos que existe, pues es importante para entender cuál es su función y que debemos, como ya dije y lo repito, enfocarnos en cuidar, en proteger, en defender, en estimular y tener cuidado de no abusar, porque si se rompe el equilibrio adentro del suelo, vamos a propiciar el crecimiento de microorganismos patógenos, de insectos que no queremos, de enfermedades. Y bueno, yo creo que ustedes me pueden contar más a mí sobre todo este tipo de problemas que lo que yo les pueda contar,
porque ustedes tienen pues muchísima experiencia en ese sentido. Así es que yo hasta aquí me quedo porque me encantaría oír las conclusiones de ustedes sobre este tema y si quieren hacer una conclusión general pues sobre todo lo que hemos hablado en estos 5 módulos, pues genial, bienvenidos sean. Voy a apagar ahorita nuestro puntero y voy a encender mi cámara porque veo que mal educado. Así nos podemos ver. Vamos a darle, permitir que todos hablen. Vamos a ver si me falta alguien. Estamos todos, pueden participar. Así es que, por favor, si quieren aportar, bienvenidos sean. Y si no, pues hacemos el cierre, Suani, pero ustedes mandan ahorita. Ah, y perdón, se me olvidaba enseñarles, ya había yo agarrado había, se me olvidaba enseñarles la parte de las referencias. Estas son las mismas que están para la parte de biología, aclaro, porque si ya les tomaron capturas de pantalla a la parte, a la bibliografía anterior, pues están las mismas referencias, pero si no las habían tomado, pues las pueden tomar ahorita, capturas de pantalla. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Alexis, un gusto Ay, Alexis, saludarles. ¿cómo estamos? Sí, ahorita Hola, estoy Alexis, viendo que se buenos está moviendo el días. micrófono. Gracias, gracias. Y bueno, primeramente darles gracias pues por la cátedra, ¿verdad? Que nos ha impartido durante todas estas ponencias, ¿verdad? Y lamentable a veces porque uno anda afuera y a veces tiene problemas con la señal, pero de lo que hemos adquirido, pues es un gran conocimiento el que nos proporciona y por eso se le agradece mucho y por eso le digo que es una excelente cátedra la que nos da y ciertamente aquí comprendemos que lo que es el factor suelo, ambiente, todo lo químico, biológico, o sea, comprendemos que es algo bien complementario, que si hay un balance, qué bueno para nosotros en la productividad y para los agricultores, ¿verdad? Aquí entendemos que la tierra es un ser vivo, un conjunto de seres vivos en los cuales tienen que mantener un equilibrio para tener buenas producciones. No simplemente vamos a tomar fertilizantes y vamos a querer que con eso Sí. produzcamos buenos rendimientos si no sabemos cómo está la acidez, no sabemos cómo está el equilibrio de los elementos, como la ley del mínimo, y el tema de los microorganismos o seres vivos que se encuentran que nos hacen asimilar lo que son los nutrientes para el cultivo, ¿verdad? Ciertamente Sí. aquí nos abre la mente para comprender y fortalecer muchos aspectos que nosotros como técnicos a la hora de estar en campo, ya, ahí con mayor comprensión y dar una mejor recomendación, ¿verdad? Para el tema productivo. Gracias, gracias. No, Alexis, muchas gracias a usted por esa observación. Y usted dijo una palabra clave, que es clave. Y no solo es clave para entender el suelo y los procesos que se dan. La palabra clave es equilibrio. Fíjense que y fíjense pues que la naturaleza lo que busca es precisamente el equilibrio en todo lo que pasa en el universo, en el planeta Tierra, en el suelo, en el mar. Lo que está haciendo la naturaleza es buscar ese equilibrio. Es la madre enseñándonos, pues la madre naturaleza enseñándonos que eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida y en las cosas que hacemos. Entonces, ¿por qué me gusta tanto ese término? Porque todo hay que hacerlo con equilibrio. Entonces, si vamos a fertilizar el suelo, tiene que ser con equilibrio. Eso significa que tenemos que poner la cantidad correcta, ni más ni menos. Porque si ponemos de más, corremos el riesgo de acidificar, corremos el riesgo de estimular otros procesos que no queremos. Nos estamos gastando el dinero porque eso es a la larga, pues esos materiales se van a difundir, se van a arrastrar, se van a lixiviar y por lo tanto no vale la pena. Si ponemos de menos,
pues no estamos cumpliendo con la ley del LEED, por ejemplo, en donde se establece que tienen que estar todos los nutrientes para que una planta se desarrolle completamente. Entonces, eso aplica a todo, ¿verdad? No podemos romper el equilibrio cuando usamos plaguicidas. Tenemos que poner la cantidad correcta, ni más ni menos, porque si ponemos de menos, las plagas risa les va a dar, y si ponemos de más, estamos poniendo en riesgo el ambiente, nos estamos poniendo en riesgo nosotros. En fin, que ese término para mí es muy interesante y repito, hasta para nuestras acciones, tienen que ser con equilibrio, la labranza del suelo, no puede ser ni más ni menos. En fin, el cuidar a mí me gusta decir que el suelo es un ser vivo complejo porque entonces eso nos ayuda a pensar en que hay que cuidarlo, hay que darle de comer, hay que estimularlo, hay que protegerlo. Y es importante esa reflexión que usted hizo, Alexis. Es que muchísimas gracias. Veo que los chicos del registro agrícola, las chicas, mejor dicho, no, las chicas están con Catherine. Los chicos del registro agrícola tienen la mano levantada. A ver, por favor. Hola, hola, no sé si nos escuchan también. Estamos acá. Sí, por supuesto. Estamos con las dos computadoras, con la de Catherine y con la mía. Ok. Están todas juntas ya. Bueno, todas. buenísimo. También, ¿verdad? Agradecerles así como mencionó nuestro compañero Alexis, ¿verdad? Porque están fortaleciendo lo que es nuestro conocimiento y ampliándolo mucho más, ¿verdad? Y creo que eso es de agradecerles a ustedes por el espacio que nos dan y el espacio que ustedes se toman para brindarnos estas capacitaciones, ¿verdad? Y creo que nosotras como tal siempre sacamos como conclusiones así, y qué idea tienes tú, y ya la retomamos, pero creo que ahora ya sabemos, ¿verdad? Que una de las principales funciones que tiene la microbiología dentro del suelo es de que se basan prácticamente en la descomposición de lo que es la materia orgánica para el reciclaje de todos los nutrientes, ¿verdad? Y que prácticamente las bacterias y los hongos utilizan lo que es esa materia orgánica como una fuente de energía y nutrientes. Entonces, creo que esa es una de las pocas conclusiones que nosotros sacamos entre las tres, y ahí estamos, y créanme que estamos sumamente agradecidos con todas esas presentaciones que nos dan, porque nos amplían demasiado el conocimiento que nosotros en pocas ocasiones nos cuesta, ¿verdad?, adquirir, pero créanme que estamos agradecidos, igual con los compañeros de certificación de semillas. Creo que estamos en ese mismo lazo, ¿verdad?, que nos prácticamente nos gusta fortalecernos tanto en todos los conocimientos, y ustedes que nos están dando esta cátedra, así como mencionó Alexis, se los agradecemos mucho. Bueno, la verdad es que es muy importante, bueno, primero agradecerles a ustedes su atención. Es un gran gusto trabajar cuando la gente quiere aprovechar y va sobre todo a usar esta información para compartirla, para ayudar a los demás, para inspirar, para aclarar o para quedarse también picados, ¿verdad? Aprender un poco más, ir a leer. Eso creo yo que es el sentido más importante de todo esto, es ese, el mantenernos en comunicación, el crecer, el reactivar lo que ya sabemos, desempolvarlo, ¿verdad? Porque a veces de no usarlo, pues se nos olvida. Y como les decía yo, inspirar a los demás a que busquen, a que crezcan, a que se eduquen, a que estén todo el tiempo pendientes de las nuevas cosas que se saben, de la ciencia, de la tecnología. Eso es muy importante y ese es uno de los fines que nosotros tenemos en la gremial para hacer estas capacitaciones, y por eso nos da tanto gusto el crear este clima de compartir. Y cuando les digo de compartir, es que nosotros no estamos dando cátedra, estamos compartiendo con ustedes para que ustedes también opinen, para que ustedes pregunten, para que se inspiren, porque al final de cuentas, pues esto es información que está en la red, en los libros, en los artículos científicos, pero es resumirlo, es traerlo, es compartir. Así es que gracias por esos comentarios. La verdad es que a mí me toca hoy representar a la gremial y somos bastantes los que estamos atrás de la gremial para lograr este acercamiento con ustedes e invitarlos a que si tienen dudas, que si
quieren hacer más capacitaciones, que hay más temas que estemos pendientes, que nos sigan en las redes, que por cierto, ya me va a regañar Luis, porque no he puesto la diapositiva de las redes, porque es importante que vean nuestros mensajes y nos apoyen, ¿verdad? Compartiendo esta información, esas cápsulas que salen en todas las redes, en el Facebook, en el LinkedIn, en el Twitter, en el Instagram, en YouTube, ahí que nos No, y puedan sí, seguir. sí lo seguimos, incluso tenemos un Genial, espacio ya directamente con el ingeniero Cuellar, de que ponemos los videos que ustedes tienen en YouTube y ahí nos vamos retroalimentando también. genial, porque ahí pueden ustedes, si algo no quedó claro, y quieren volverme a oír una hora hablando y hablando y hablando, pues ahí pueden ir a ver los detalles. Y si no, pues escríbanos también, ¿verdad? Por medio de Soani, si quieren reconfirmar un tema, o ya saben que con muchísimo gusto. Mucho gusto para poder compartir con ustedes. No sé si alguien más quiere opinar, y si no, le pediría pues a Soani que cerremos la capacitación, pero no sé si alguien más. Y si no, Soani, que nos haga un resumen de 4 horas de todo lo que dijimos. Y el examen, por favor. Y el examen, sí, el examen. Y Cristian ya lo tiene listo. No, la verdad es que quisiera pedirle a todos que pongan sus cámaras, los que tienen y pueden, Sí, para que podamos despedirnos, ya que ahora estamos cerrando un ciclo de este diplomado. Cristian, también quiero agradecerte especialmente a ti, a Luis Franco, por compartirnos todo su conocimiento. La verdad es que nos hemos nutrido todos de ustedes y les agradecemos mucho. La verdad que todos los temas han estado súper interesantes. Quiero agradecer también al equipo de registro y fiscalización por la apertura que han tenido. La verdad es que lograr esta sinergia que hemos tenido durante todo este diplomado que hemos estado compartiendo ha sido de mucha alegría para nosotros, y les damos las gracias por estar dispuestos a dejarnos entrar en su oficina, en su conocimiento, y como Cristian les dice, estamos a la orden. Si quieren retomar algún tema, si quieren buscar otras temáticas, ya vieron que él es experto en todos los temas. Entonces hasta en comunicación efectiva, si quieren. Claro, en toditas las temáticas que ustedes quieran. Lo vamos Entonces, a tomar muy en cuenta. Por Muchísimas favor, gracias. por Claro favor. que sí. De eso se trata, de verdad se trata de que hagamos pues el esfuerzo de luchar por la agricultura responsable de nuestros países, de preocuparnos de la seguridad alimentaria. Por Dios, tantas personas que no tienen que comer, tantas personas que están con problemas económicos y que lo que necesitan es una luz para hacer las cosas bien, usar los recursos, no poner en riesgo el ambiente, que es tan importante. Así es que nuestro trabajo es muy complejo, pero tiene muchos beneficios al final. Y sí, compartir todo esto con ustedes. Así es que para mí, de veras, en nombre de la gremial, hasta se me hace un nudo en la garganta pensar que ya se terminó esto. Bueno, pero es el principio de una excelente amistad para crecer juntos y para también tener realimentación de todo lo que ustedes han ido haciendo con esta información, y poder documentar qué se logra con todo este gran esfuerzo. Así es que veo que vamos a ver, es Flor la que tiene levantada la mano. A ver, Flor. Hola, sí, es que no me da la opción de activar la cámara ni puedo mandar mensaje. Ok. Permítame, Flor. Discúlpeme. También yo no puedo activar la cámara. Y no sé si Ahorita, Hugo se está conectado, creo que también. vamos a ver. Es que a Hugo, ahorita. Vamos a ver. Ahí creo que ya tiene. Ahora ya puede. Hugo. Hugo, ¿me oye? A mí no me aparece la opción. Voy. Ahorita me está activando Flor. Vamos a ver.
Ahora sí, Flor. Ok. Me uno como asistente, ¿verdad? Sí, sí, ya la podemos oír. Sí, pero Supuestamente ya está como panelista, pero es que se está tardando un poco esto en cargar. Pero sí la oímos, Flor. sí, es que sí puedo hablar, pero no me da la opción de activar mi cámara. Me dice, Vamos a al ver. anfitrión le gustaría acceder a panelista. ¿Me uno como panelista o como Sí, sí, asistente? sí, sí, sí. Sí, por favor, como panelista. Ahí está. Ahora sí. Alexis, ¿sí le Eh, sale el mensaje? no, todavía no. Vamos a ver. A ver, ¿ahora? Hoy sí. Ahora sí, ¿me ven? Sí, 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 claro. Pero no me veo yo. Pero la Nosotros vemos sí la vemos. Sí, la nosotros, que vemos, es Flor. lo importantísimo. A ver, a Catherine también. Ahí está Y a Alexis, pero Carlos yo no me también. veo. Nosotros sí la vemos, Flor. Sí. Y también a Alexis. Ahora ya los veo a todos. Qué alegre verlos. Bueno, yo les propongo a todos que le brindemos un fuerte aplauso ya que nos podemos ver con Cristian para agradecerle por todas las charlas que nos ha brindado, por compartirnos su conocimiento, pero que ese aplauso también sea para ustedes, porque yo sé que es un difícil compromiso sacar tiempo para ustedes, sé que pasan súper ocupados, pero un aplauso porque se han dedicado tiempo a sí mismos. Entonces, felicidades a todos, muchas gracias por su tiempo y Un aplauso. el aplauso es para ustedes y para Cristian. No, para Gracias. ustedes, Soani también, por toda la organización y la comunicación ahí con todos los chicos de El Salvador. Y ahora en celebración, pues deberían de irse a comer unas pupusas. Y Claro. sí, Con allá una a los fría. planes de renderos, por favor, y unas horchatas a mi salud. Ya Y vamos yo a pedir comeré aquí unas mis horas tortillas con libres, quesito. horas libres aprobadas por Cristian. Sí, pero yo solo dije horchata y pupusas, no dije nada más. ¿Ok? No, Bueno, muchas de gracias acuerdo, de verdad. entonces, muchísimas gracias a todos, feliz día, como dice Cristian, de verdad creo que nos va a hacer falta, cuando quieran podemos retomar, solo Sí. nos hacen saber y con mucho gusto. Muchísimas Solo una gracias. última observación, y es que estamos trabajando en algunos temas nuevos. Entonces, en cuanto estén disponibles, Oani, les contamos para que le cuente a todos a ver si tienen interés. Y entonces ya organizamos y nos volvemos a juntar otra vez. Así es que Sí, me voy a también, apurar a terminar los temas para vernos otra vez. también pedirles el listado de los participantes para que les podamos hacer llegar su respectivo diploma. Sí, de hecho ya lo tenemos. Ah, Este día se lo vamos a hacer llegar. de acuerdo. Genial. Bueno, Genial. por mi parte. es Bueno, todo. en nombre de Luis también, muchas gracias y nos estamos viendo, ¿verdad? Adiós, feliz día. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chao, Suani. Gracias. Adiós. Chao, Cristian. Feliz día. Feliz día.